Para Nagato, la incesante cortina de agua que ahogaba a Megakure pareció detenerse en el instante en que sus ojos captaron aquella silueta femenina. Bajo el toldo desgastado, resguardándose inútilmente de la humedad, estaba ella. Era Agisai. Nagato la observó con una fijeza casi dolorosa. Tenía el cabello de un tono violeta claro, recogido en un moño alto del que escapaban dos mechones laterales que enmarcaban un rostro y que la guerra no había logrado apagar. Sus ojos verdes, grandes y alertas. Llevaba el uniforme estándar de Amegakure. La armadura de malla bajo la túnica oscura y el protector frontal con las 4 líneas verticales, con una línea horizontal. Ella sería el segundo camino animal, la marioneta que reemplazaría al cuerpo destruido por Jiraiya. Recordó con una punzada de calor, un sentimiento humano que creía muerto, el primer día que la vio. A través de la visión compartida del camino Naraka mientras este patrullaba los límites exteriores de la ciudad. Él tuvo un deseo egoísta por primera vez en su vida, pero en su dolor no se sentía digno de amar. Recordó que cuando ella murió por una misión sintió que genuinamente tocó fondo. Agisai, cuyos instintos estaban afilados por el entrenamiento, sintió de repente una mirada pesada y sobrenatural clavada en su nuca. Se giró bruscamente hacia la esquina. Donde hace un segundo estaba el pelirrojo, ahora solo quedaba la lluvia golpeando el pavimento. Nagato había utilizado el Shunshin no Jutsu, cuerpo parpadeante, con una velocidad que su antiguo cuerpo jamás habría permitido. Se pegó contra la pared húmeda de un callejón adyacente, conteniendo la respiración mientras su corazón latía con una fuerza inusual. Suspiró aliviado al asomarse ligeramente y ver que Agisai, tras unos segundos de duda, volvía a concentrarse en las orquídeas del toldo, convencida de que solo había sido solo su imaginación. El Uzumaki miró sus manos y luego al cielo gris. No podía acercarse a ella, no todavía. Su mera presencia era un imán para el peligro. Sin embargo, antes de retirarse, un impulso de protección lo invadió. Con una elegancia silenciosa, Nagato realizó una secuencia rápida de sellos manuales. Utilizando su control absoluto sobre la técnica Urin no Jutsu, lluvia de tigre a voluntad, Nagato alteró la caída del agua en ese punto exacto. Agisai parpadeó confundida cuando, de repente, la lluvia dejó de golpear el toldo y el suelo alrededor de sus pies. Un círculo de calma seca se formó exclusivamente para ella, como si el mismo cielo hubiera decidido otorgarle un respiro. Sin mirar atrás, Nagato se dio la vuelta y se fundió con las sombras de la ciudad alta, encaminándose de regreso a la torre. Tenía mucho que preparar. Shukaku. El grito de Gaara rasgó el aire viciado de la caverna por última vez. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en su vida, el murmullo incesante de la arena, ese siseo cargado de odio y locura que lo había atormentado desde la cuna, se había desvanecido. Por un instante, el terror de la soledad absoluta fue peor que el tormento del demonio. Sin embargo, justo cuando el pánico amenazaba con asfixiarlo, una voz áspera y debilitada resonó en los rincones de su mente. ¿Quieres dejar de gritar de una vez, mocoso? Me duele la cabeza. Gaara se congeló. En su plano mental, el paisaje de alcantarillas y arena siempre oscuro se sentía ahora inmenso, como si el espacio hubiera crecido. Frente a él, donde antes se alzaba una mole de arena del tamaño de una montaña, ahora se encontraba una criatura pequeña, apenas más grande que un perro guardián. ¿Shukaku? Preguntó Gaara, su voz temblando de incredulidad. ¿Por qué no respondías? ¿Y por qué estás tan pequeño? El mapache de arena soltó un gruñido de mala gana y se sentó sobre su cola, cruzando sus pequeños brazos. Ha pasado algo muy extraño, mocoso, dijo el Biju con una seriedad que Gaara nunca le había escuchado. Escucha bien, porque esto es grave. Las bestias con cola estamos hechas de chakra, como ya sabes, pero no es un chakra común como el de ustedes, los humanos. Somos energía ancestral. Cada vez que una bestia muere, no desaparece realmente. Su esencia simplemente se diluye y su chakra se esparce por el mundo. Con el tiempo, esa energía vuelve a un solo punto y la bestia reaparece. Es el ciclo natural. Gaara escuchaba en un silencio sepulcral, sintiendo el vacío en su propio estómago. Pero lo que nos acaba de pasar es distinto, continuó Shukaku, rascándose la cabeza con frustración. Cada vez que tú utilizas mi chakra, este no se repone de la misma forma que el tuyo. Mi energía, al ser usada, vuelve al mundo y yo tengo que esperar a que regrese a mí. Pero estoy notando algo aterrador. Mi chakra faltante no está volviendo. No está disperso en el aire, ha sido arrancado y encerrado en otro lugar. Y eso me preocupa más de lo que puedo expresar. ¿Qué quieres decir exactamente?
preguntó Gaara, sintiendo un frío gélido recorrer su espalda. Shukaku lo miró a los ojos, y por primera vez, el Kazekage no vio malicia en ellos, sino un desconcierto profundo. Tengo una teoría. Mi chakra no se fue al mundo, volvió al punto de origen. A la raíz. Por eso tengo este tamaño tan miserable. Alguien ha logrado lo imposible. Separar mi esencia de mi poder de una forma que rompe las reglas de este mundo. Sigo aquí, pero soy solo una sombra de lo que era. Gaara abrió los ojos en el mundo físico. La oscuridad de la caverna parecía cerrarse sobre él, pero la determinación de un líder se impuso al miedo. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en la pared de piedra. Su cuerpo se sentía ligero. Sea lo que sea que nos hayan hecho, no se detendrán con nosotros, sentenció Gaara, apretando los puños. Tenemos que salir de aquí. Hay que volver a la arena para informar. Nagato volvió a la entrada de la torre central de Amegakure. Konan lo esperaba con los brazos cruzados y una mirada cargada de una seriedad que cortaba el aire. Debemos hablar, sentenció ella, dándose la vuelta para internarse en las profundidades de la torre. Nagato la siguió en silencio, escuchando el eco de sus propios pasos sobre el metal frío, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, tejiendo la red de verdades y mentiras que le entregaría a su única compañera. Ambos se sentaron frente a frente en una mesa de piedra. La tensión era un muro invisible entre ellos, solo roto por el sonido rítmico de la lluvia golpeando el exterior de la estructura. ¿Pensaste en lo que te dije?, preguntó Nagato, rompiendo el hielo. Konan no respondió de inmediato. Durante el tiempo que él estuvo fuera, ella había permanecido estática frente al ventanal, dejando que el discurso sobre el perdón y la venganza diera vueltas en su cabeza. Al principio, la desconfianza la invadió. Pensó que Nagato la estaba manipulando, pero la lógica fallaba. Ella ya le era leal hasta la muerte. No necesitaba trucos para seguirlo. Esa sospecha dejó paso a una curiosidad punzante. ¿Qué te pasó, Nagato?, preguntó ella finalmente, clavando sus ojos ámbar en los de él. ¿De qué hablas?, respondió él con calma, aunque sabía exactamente a qué se refería. Nagato, no soy estúpida, dijo ella, alzando un poco la voz. ¿De verdad quieres que crea que, de un momento a otro, te transformaste en...? Lo miró de pies a cabeza, recorriendo su cuerpo sano, su cabello vibrante y la nueva aura de autoridad absoluta que emanaba. Nagato guardó un silencio. Por un segundo, la tentación de contarle todo, el viaje en el tiempo, la traición de Obito, el fracaso de Naruto, lo asaltó, pero la presencia de Zetsu todavía era un riesgo demasiado grande. Entonces, lo comprendió. La solución estaba justo frente a él, en el mismo mito que los había llevado hasta ahí. Tuve una visión, con el sabio de los 6 caminos, dijo en una voz neutral, cerrando los ojos para darle peso a sus palabras. Konan soltó un jadeo ahogado, abriendo levemente la boca. Nagato continuó, aprovechando el impacto. Él me lo explicó todo. El Rinnegan no fue creado para la conquista, sino para la reconstrucción y la defensa. Nunca para el ataque. Me mostró que mi cuerpo marchito era el reflejo de mi alma corrompida por el odio. Por lo tanto, el plan de acción debe cambiar de inmediato. La peliazul cerró los ojos, asimilando la revelación. Desde su perspectiva, todo encajaba perfectamente. La curación milagrosa, el cambio de filosofía, la nueva paz que sentía en la presencia de Nagato. Una sonrisa genuina, la primera en años, iluminó su rostro. ¿Cuál es el plan?, preguntó, mirándolo con una devoción renovada. Nagato también sonrió, pero por dentro, la culpa lo golpeó. Se sintió como la mayor escoria del mundo por manipular la fe de Konan de esa manera. Sin embargo, apretó los dientes y empujó ese sentimiento hacia un rincón oscuro de su mente. No podía permitirse el lujo de la honestidad si quería salvarla. Se preparó para dictar sus primeros movimientos. Mientras tanto, en un edificio médico de Sunagakure, el equipo Kakashi, completamente ajeno a los eventos tectónicos que estaban alterando a Akatsuki, luchaba contra el reloj. El olor a antiséptico y sudor frío llenaba el aire. Sakura Haruno mantenía sus manos envueltas en un aura verde brillante sobre el torso desnudo y febril de Kankuro. Con una precisión quirúrgica que helaba la sangre de los médicos locales, estaba extrayendo físicamente el veneno púrpura de Sasori, gota a letal gota, depositándolo en esferas de agua levitantes. A un lado, Kakashi Atake mantenía una mano firme sobre el hombro de Naruto Uzumaki. El Jinchuriki rubio caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, sus ojos azules destilando una gran ansiedad. Kakashi-sensei, tenemos que irnos ya. Están lastimando a Gaara, lo sé.
gruñía Naruto, sus caninos ligeramente alargados. Cálmate, Naruto, ordenó Kakashi con voz severa pero comprensiva. Correr hacia el desierto sin rastreadores y sin saber qué veneno enfrentamos es un suicidio. Sakura necesita terminar el antídoto. Desde las sombras del edificio, la anciana Chiyo los observaba en un profundo silencio. Sus ojos arrugados escrutaban a los shinobis de la hoja con una desconfianza arraigada en décadas de guerra, pero no podía evitar sentir un respeto a regañadientes al ver cómo la aprendiz de Tsunade lograba lo que toda su unidad médica había dado por imposible. Volviendo al incesante llanto del cielo de Amegakure, 6 hologramas de Akatsuki se materializaron sobre los dedos de la estatua Gedo. Nagato rompió el silencio, su voz resonando con una claridad cortante. Sasori, Deidara. Tengo una nueva prioridad para ustedes. Localicen a Orochimaru. El líder clavó su mirada púrpura directamente en la tosca e inmóvil figura de Iruko. ¿Tienes alguna idea de dónde se esconde esa serpiente? Preguntó Nagato, dejando que el silencio presionara la respuesta. Sasori, bajo su coraza de madera, no se inmutó exteriormente, pero sus engranajes mentales trabajaron rápido. Percibió en la pregunta una invitación, o más bien, una exigencia, de sinceridad total. En 15 días tengo una cita programada, reveló Sasori con su voz áspera. Me reuniré con un espía que tengo infiltrado bajo el mando directo de Orochimaru. El encuentro será en el puente del cielo y la tierra, en el país de la hierba. Deidara ladeó la cabeza, genuinamente sorprendido. Miró a su compañero con una mezcla de curiosidad e irritación. ¿En qué momento el viejo Sasori había tejido una red tan profunda sin mencionarle nada? Lo quiero vivo, sentenció Nagato, sus palabras cayendo con el peso de un decreto divino. Sasori dejó escapar un suspiro metálico, cargado de una decepción evidente. Pide demasiado, líder, murmuró Sasori, aunque no se atrevió a negarse. Nagato giró entonces su atención hacia la pareja de Kirigakure y Konoha. Itachi y Kisame permanecían estáticos, 2 sombras letales en la penumbra. Itachi, Kisame. Ustedes partirán hacia el país de la tierra. Su misión es capturar al Jinchuriki del 4 colas. Kisame mostró sus dientes afilados en una risa silenciosa, acariciando el mango de su semeada. Itachi, por su parte, se mantuvo tan solemne e inexpresivo como siempre, asintiendo levemente. Sin más preámbulos, Nagato cerró el flujo de chakra y la conexión se cortó abruptamente, disolviendo los hologramas en el aire húmedo. Conan, que había permanecido a su lado en silencio, se acercó al pelirrojo una vez que estuvieron solos en la plataforma. ¿Y tú? Preguntó ella, con una nota de preocupación en su voz. ¿Qué harás mientras ellos se mueven? Entrenar, por supuesto, respondió Nagato, estirando sus dedos y sintiendo la vitalidad recorrer sus nervios. Necesito comprobar mis nuevos límites antes de saltar al mundo de forma definitiva. Nagato frunció el ceño. Se enfrentaba a un dilema técnico. ¿Cómo podía entrenar al máximo de sus capacidades sin tener que contenerse? Un clon de sombras no podría seguirle el ritmo a su poder actual, y no existía un ninja en la lluvia capaz de servirle de saco de boxeo sin morir en el primer intercambio. Entonces, un recuerdo de su otra vida iluminó su mente. La invasión a la hoja y las trampas de seguridad que protegían los escondites. Conan, dijo Nagato, girándose con una chispa de anticipación en los ojos. Búscame un juego de sellos de la barrera de los 5 sellos, Gofukekai. Cambiando de escenario en un paraje desolado del país de la tierra, donde las formaciones rocosas se alzaban como colmillos de piedra contra un cielo plomizo, Kisame se detuvo. Apoyó la colosal sameada sobre su hombro y giró su rostro de rasgos escualos hacia su compañero. Una sonrisa dentada y cargada de una curiosidad genuina se dibujó en su rostro. Dime una cosa, Itachi-san, soltó Kisame, rompiendo el monótono silbido del viento. En todos estos años, jamás te había visto tan ausente. Llevas horas sumido en un silencio que incluso para ti resulta excesivo. ¿Acaso el nuevo rostro de nuestro líder te ha perturbado tanto? Itachi no respondió de inmediato. Sus ojos negros permanecían fijos en el horizonte, escrutando los picos escarpados. El Uchiha no solo estaba pensativo, estaba recalculando cada variable de su existencia. La nueva imagen de su líder, elocuente y desbordando un chakra que rivalizaba con la de un Biju, había echado por tierra en su percepción. El mundo está cambiando, Kisame, murmuró Itachi finalmente, su voz tan plana y fría como siempre. Y los cambios repentinos suelen traer consigo tormentas que nadie puede prever. Kisame soltó una carcajada seca. Pues a mí me gusta la lluvia.
especialmente si viene con una buena pelea. Mientras el espadachín se distraía con su propia confianza, Itachi desvió imperceptiblemente la mirada hacia arriba. Muy por encima de ellos, oculto entre las nubes bajas, un cuervo solitario describió un círculo perfecto antes de emprender el vuelo en dirección opuesta. El cuervo batió las alas con urgencia, perdiéndose en el horizonte hacia el país del fuego. En un páramo desolado, rodeado de árboles que apenas sobrevivían a la humedad constante y lejos de los ojos curiosos de la capital, Nagato esperaba pacientemente. Conan descendió del cielo como un ángel de papel, habiendo colocado el último de los 5 sellos que delimitaron un área de varios kilómetros. Nagato juntó sus manos y, con un flujo preciso de chakra, activó la técnica. Una cúpula de energía púrpura se cerró sobre ellos, aislando el terreno del mundo exterior. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Conan, observando cómo Nagato se agachaba frente al sello principal en el suelo. La barrera de los 5 sellos está diseñada para proteger perímetros, no para esto. Exactamente por eso es perfecta, respondió Nagato con una confianza que pronto sería puesta a prueba. Al retirar el sello, la técnica interpreta que hay un intruso y crea una copia exacta para neutralizarlo. Con un movimiento decidido, arrancó el papel del suelo. Frente a él, la energía comenzó a condensarse con un zumbido eléctrico. Un hombre de cabello rojo escarlata y ojos de Rinnegan se materializó de la nada. Era una copia perfecta. Poseía la misma musculatura firme, la misma postura imponente y el mismo chakra masivo. Nagato esbozó una sonrisa feroz, tronándose los nudillos. Por primera vez en décadas, no tendría que contenerse. Podría probar la fuerza de sus pulmones, la velocidad de sus piernas y la potencia de su Shinra Tensei sin miedo a matar a un subordinado. Sin embargo, Conan le arrebató su momento de gloria con una pregunta cargada de escepticismo. ¿Vas a esperar a que los otros 4 lleguen aquí o prefieres moverte? Nagato se congeló, parpadeando confundido. ¿Otros 4? Conan dejó escapar un quejido, cerrando un ojo mientras se llevaba una mano a la sien. Nagato, no me digas que no sabes cómo funciona el sello que tú mismo pediste. Son 5 puntos de anclaje. Si retiras uno, los otros 4 se activan por proximidad. Antes de que Nagato pudiera pedir que repitiera eso último, el cielo sobre la barrera pareció rasgarse. 4 estruendos ensordecedores sacudieron la tierra cuando 4 cuerpos impactaron contra el suelo, levantando nubes de polvo y cráteres de impacto. Nagato y Conan, que en ese momento se miraban uno al otro, giraron el rostro lentamente, con una mezcla de horror y resignación. Frente a ellos, en una formación de semicírculo perfecta, se alzaban 5 pelirrojos con el Rinnegan activo. 5 Nagatos en su plenitud física, compartiendo la misma visión y la misma intención asesina programada por la barrera. El aire se volvió tan pesado que el oxígeno parecía haber desaparecido. El verdadero Nagato tragó saliva ruidosamente. Sintió una gota de sudor frío recorrer su nuca, pero al notar la mirada de Conan, fingió una calma que no sentía. Se estiró el hombro con parsimonia, haciendo que sus articulaciones crujieran. Hay veces en la vida donde debes levantarte como un hombre, pensó el Uzumaki, tratando de recuperar su dignidad, y aunque el desenlace sea peor de lo que imaginaste, debes mantener la cabeza en alto, antes de que te la arranquen. Retírate, Conan, dijo con voz grave, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Esto es, exactamente lo que planeé. Un entrenamiento intensivo. Conan lo miró con una ceja levantada, totalmente consciente de que su compañero estaba improvisando sobre la marcha. Si veo que vas perdiendo, interferiré, sentenció ella, antes de disolverse en cientos de hojas de papel que se alejaron hacia la seguridad de los árboles. Nagato quedó solo frente a sus 5 yo. Recordó entonces un fragmento de sus visiones, un comentario de un chico Hyuga que enfrentó a su propio clon. Si quieres ganar, debes ser más fuerte que tu versión de hace 5 minutos. ¿Ser más fuerte que yo mismo multiplicado por 5? Susurró Nagato. Nagato apenas tuvo tiempo de procesar la magnitud de su error antes de que el entrenamiento se convirtiera en un escenario de guerra absoluta. Los 5 reflejos de Nagato trazaron sellos manuales de forma sincronizada, una coreografía que demostraba la perfección del Rinnegan. Cada uno exhaló una llamarada masiva que, al colisionar en el centro, se fusionó en un sol en miniatura. La esfera ígnea irradió un calor tan insoportable que evaporó la humedad ambiental en un parpadeo, calcinando la corteza de los árboles y reduciendo las hojas a ceniza antes de que el ataque fuera lanzado. Nagato, que en el último segundo había utilizado el Doton
Mogura Gakure no Jutsu, viaje subterráneo, emergió por un instante cerca del árbol donde Conan se refugiaba. Ella se cubría los ojos, cegada por la luz blanca del sol artificial. ¡Corre!, le gritó Nagato, cuya cabeza apenas sobresalía del suelo, antes de sumergirse de nuevo como un pez en el agua, alejándose frenéticamente de la capital y de su compañera para evitar que ella quedara atrapada en el fuego cruzado. Viajó bajo tierra durante unos segundos, intentando ganar distancia, pero se detuvo de golpe. Sintió una fuerza invisible y omnidireccional aferrándose a sus moléculas. El Banshu-Tenin, atracción universal, de dos de sus copias lo arrancó de la seguridad de la Tierra. Nagato decidió no luchar contra la inercia. Se dejó llevar por la atracción para ganar velocidad de contraataque. Mientras sobrevolaba el campo de batalla, identificó a sus agresores. Los llamaremos Nagato 1 y Nagato 2. El primero terminó una secuencia de sellos y le lanzó una bala de agua a presión. Nagato, en el aire, hizo brotar un receptor de chakra negro de su palma, usándolo como un bate improvisado para desviar el proyectil con un movimiento seco. Sin embargo, el Nagato 2 ya estaba sobre él, impulsado por los propulsores del camino Asura. De su mano izquierda brotaron estiletes metálicos dirigidos directamente al pecho del original. Nagato frenó el impacto con ambas manos, forcejeando en pleno vuelo, pero entonces notó con horror que de la muñeca de su copia empezaban a brotar tentáculos mecánicos y cables de alta resistencia. Los apéndices se enrollaron con una fuerza hidráulica alrededor de sus brazos, inmovilizándolo. «Suéltame», gruñó Nagato. Haciendo acopio de su nueva vitalidad, Uzumaki tensó sus músculos hasta el límite y tiró con una fuerza bruta que habría destrozado los hombros de cualquier ninja común. El metal crujió y los cables se partieron, permitiéndole tomar distancia. Pero no hubo respiro. El Nagato 1, que se había reposicionado rápidamente, extendió su mano y rugió. Shinra Tensei. La onda de choque golpeó a Nagato como un martillo, enviándolo disparado hacia abajo, directamente hacia el espeso bosque, donde su cuerpo abrió un cráter profundo al impactar. De las sombras de los árboles circundantes, los Nagatos 3, 4 y 5 emergieron como espectros, disparando una andanada de misiles teledirigidos hacia el epicentro del impacto. La explosión fue ensordecedora. Nagato se impulsó hacia el cielo utilizando su propio camino de bajusto cuando el suelo estallaba a sus pies, pero el Nagato 4 fue más rápido. Con una técnica de Suiton, invocó tentáculos de agua que se enredaron en los tobillos del original, tirando de él hacia el barro una vez más. Antes de que pudiera recuperarse, los Nagatos 3, 4 y 5 se lanzaron en picado, cada uno con un receptor de chakra negro en mano, buscando empalarlo contra el suelo. El original, viendo las tres puntas negras a escasos centímetros de su rostro, liberó todo el chakra que había estado acumulando en sus pulmones. Shinra Tensei. La repulsión divina fue devastadora. Una cúpula de fuerza transparente barrió la zona, nivelando los árboles restantes y convirtiendo el cráter en una cuenca perfectamente circular. Los tres atacantes que estaban a punto de apuñalarlo salieron disparados hacia los lados como muñecos de trapo. Nagato se puso de pie lentamente, jadeando. Tenía la ropa rasgada y el rostro manchado de tierra, pero sus ojos brillaban con una intensidad maníaca. «Vale», susurró, limpiándose un hilo de sangre de la comisura de los labios. «Ahora sí es un entrenamiento de verdad». Nagato no perdió ni un segundo. Se lanzó a través del follaje, saltando entre las ramas de los pocos árboles que quedaban en pie. Sabía que un enfrentamiento estático contra 5 versiones de sí mismo era una sentencia de muerte. Su única ventaja era la movilidad. Sin embargo, la red de visión compartida del Rinnegan era implacable. Detrás de él, los Nagato 1 y 2 le pisaban los talones con una coordinación aterradora. En un movimiento fluido, el Nagato 1 sujetó los brazos de su compañero y, con un giro de fuerza centrífuga, impulsó al Nagato 2 hacia adelante. Este último activó los propulsores del camino Asura en sus pies y espalda, convirtiéndose en un proyectil humano que tacleó al original en pleno aire. El impacto fue brutal. Ambos atravesaron 3 troncos de madera sólida antes de que el Nagato original quedara clavado contra un árbol centenario, con los pulmones vacíos por el golpe. El Nagato 2 saltó hacia atrás para ganar distancia, dejando al original expuesto. Casi al instante, el Nagato 1 terminó una secuencia de sellos y exhaló un tifón de agua a presión que amenazaba con moler los huesos del original contra la madera. De repente, una lluvia de shurikens de papel interceptó el ataque. El Nagato 1 reaccionó con frialdad, activando el camino Preta. Una barrera de absorción apareció alrededor de su mano, reduciendo los papeles a simple energía.
Conan emergió de entre las sombras, con sus alas desplegadas y los ojos encendidos en furia, lista para abalanzarse sobre el primer clon. Conan, ¡no!, gritó el original, recuperando el aliento. Pero ya era tarde. Cuando sobrevolaba una fuerza invisible y aplastante atrapó a la mujer en el aire. Los Nagato 4 y 5, posicionados en el suelo, habían combinado su Banshitenin para arrastrarla hacia ellos. Conan, en un intento desesperado por defenderse, lanzó una ráfaga de sellos explosivos, pero el Nagato 3 intervino de inmediato. Con el Katon Gokaki no Jutsu, incineró los papeles antes de que pudieran detonar. El Nagato 3 comenzó su metamorfosis. De sus hombros brotaron 2 caras adicionales y 4 brazos mecánicos se desplegaron mientras una larga cola metálica, afilada como un bisturí, se agitaba lista para empalarla. La gravedad aumentó drásticamente cuando los clones 4 y 5 intensificaron su técnica, obligando a Conan a descender directamente hacia la cola dentada del tercer clon. Justo antes del impacto fatal, el suelo bajo los clones estalló. 3 ciempiés gigantescos, invocados por el original mediante el camino animal, surgieron de la tierra con un chirrido ensordecedor. Los Nagato 3, 4 y 5 se vieron obligados a romper la técnica y saltar hacia las ramas para evitar ser devorados. Aprovechando la apertura, el Nagato original se impulsó y atrapó a Conan en el aire, aterrizando con suavidad en una zona despejada. Los 5 clones se reagruparon en una rama alta, observándolos con esa mirada anillada e imperturbable que resultaba inquietante. Gracias, dijo Conan, jadeando y recomponiendo sus alas. ¿Cuál es el plan? El plan, comenzó Nagato, analizando la formación enemiga, antes de que pudiera terminar la frase, el espacio detrás de Conan pareció ondularse. Una lengua bífida e invisible surgió de la nada, envolviendo el torso de la mujer con una velocidad que desafiaba los sentidos. Nagato, no. Alcanzó a gritar ella forcejeando, dándose cuenta de que el original había invocado a su propio camaleón para ocultarla. Nagato no la escuchó. El camaleón abrió sus fauces y se tragó a Conan, desapareciendo de la vista gracias a su camuflaje, pero no tuvo tiempo de procesar las consecuencias. Apenas sus pies dejaron el suelo en un salto desesperado, una docena de receptores de chakra negros se clavaron con un estrépito metálico en el lugar donde había estado hace un segundo. En el aire, su vulnerabilidad fue total. El Nagato 2 emergió de la nada, impulsado por sus propulsores, y le propinó una patada en la espalda que le hizo crujir la columna, proyectándolo hacia adelante como un proyectil. Sin darle un respiro, el Nagato 4 lo recibió en la trayectoria con un golpe de mazo descendente, enviándolo de regreso hacia el fango. Abajo, los Nagato 1 y 5 lo esperaban con una coordinación mecánica. En cuanto tocó el suelo, lo convirtieron en un saco de boxeo humano. Fue una danza de brutalidad simétrica. Un gancho de uno era seguido por una patada del otro, moviéndose tan rápido que Nagato apenas podía alzar los brazos para cubrirse. Finalmente, ambos conectaron un golpe doble en el esternón que lo mandó a volar, estrellándolo violentamente contra el tronco de un árbol que se astilló por el impacto. Mientras el original intentaba recuperar el aire, el Nagato 3, que había estado cargando energía estática, apuntó su brazo transformado en cañón hacia los restos del árbol. ¡Maldición!, gruñó el original, viendo el destello púrpura. Un rayo de chakra concentrado salió disparado con la potencia de un disparo de Biju. Nagato se puso de pie a duras penas y activó el camino preta, extendiendo sus manos para absorber la técnica. Sin embargo, la presión era tal que sus pies comenzaron a surcar surcos en la tierra mientras retrocedía centímetro a centímetro. ¿Así es como se sienten todos cuando pelean contra mis caminos?, pensó con una punzada de ironía amarga. Jiraiya-sensei, creo que te debo una disculpa muy seria. A través de la visión compartida, notó un movimiento lateral. Los Nagato 4 y 5 estaban a varios metros en sus flancos, terminando una secuencia de sellos. Fton, Shinkugyoku. Rugieron las copias. Múltiples balas de vacío salieron disparadas de sus bocas, pero no apuntaron directamente a Nagato. Con una precisión geométrica, las balas impactaron los costados del rayo púrpura del Nagato 3 justo antes de llegar al original. La colisión de energías opuestas generó una inestabilidad que derivó en una explosión. El hongo de humo y escombros pareció tocar el cielo, borrando la visibilidad por completo. De pronto, los 5 reflejos sintieron un corte seco en su conexión. Ya no podían ver lo que el cuerpo original miraba. Su red de información se hundió en una oscuridad absoluta. Un segundo después, una repulsión de chakra masiva disipó el humo, revelando una figura de pesadilla.
El Nagato original había completado su transformación del camino Asura. Múltiples brazos mecánicos brotaban de su espalda y una armadura de placas cubría su pecho. Cientos de rocas levitaban a su alrededor, atrapadas en un campo gravitatorio inestable. Nagato mantuvo los ojos cerrados. Ya no confiaba en la vista compartida que sus copias podían sabotear. Ahora sentía el desplazamiento del aire y el flujo de chakra. Con un rugido de esfuerzo, utilizó el Banshitenin para lanzar la lluvia de rocas contra sus copias con la velocidad de metralla. Los Nagato 1 y 2 saltaron hacia las alturas, esquivando los proyectiles con piruetas acrobáticas. El Nagato 3 no se movió. Simplemente disparó una ráfaga de misiles que interceptaron las rocas en el aire, creando una cortina de fuego defensiva. Por último, los Nagato 4 y 5 trazaron sellos a una velocidad cegadora, lanzando ráfagas de cuchillas de aire que rebanaron las rocas restantes como si fueran mantequilla, reduciéndolas a polvo antes de que pudieran tocarlos. Utilizando el Doton Moguragakure no Jutsu, el Nagato original se desplazó por el subsuelo como un depredador invisible. Emergió violentamente justo frente a la copia más alejada del grupo, el Nagato 2. Antes de que el clon pudiera reaccionar, Nagato extendió uno de sus brazos mecánicos adicionales del costado derecho y lo aferró con una fuerza hidráulica por la mandíbula, silenciando cualquier intento de contraataque. Desde su palma derecha, el metal se retrajo para revelar un cañón de chakra que comenzó a zumbar con una luz morado incandescente. El Nagato 1, que era el más cercano, saltó de entre la cortina de humo en un intento desesperado por rescatar a su compañero, pero el original, sin siquiera mirarlo, extendió su mano izquierda. Shinra Tensei. Rugió. La onda de choque mandó al Nagato 1 a volar por los aires como una hoja seca. Con el camino despejado, Nagato disparó el cañón a quemarropa. El haz de energía pura desintegró al Nagato 2, borrándolo de la existencia y convirtiéndolo en partículas de chakra que se disolvieron en la barrera. Sin perder un segundo, el original se sumergió de nuevo bajo tierra. Los 4 clones restantes se quedaron estáticos por un instante, girando sobre sus ejes y escrutando el terreno devastado, buscando cualquier vibración o indicio de su creador. De pronto, el original apareció como un espectro detrás del Nagato 3, quien mantenía la misma transformación pesada de 3 caras y 6 brazos. El clon, sintiendo el desplazamiento del aire a sus espaldas, intentó girarse con sus múltiples extremidades, pero fue recibido de lleno por una gran bola de fuego. El impacto ígneo lo envolvió por completo, aprovechando que la copia estaba demasiado ocupada manteniendo su forma física como para activar el camino Preta y absorber las llamas. Mientras el Nagato 3 forcejeaba por recomponerse entre el fuego y el metal fundido de su propia armadura, el original saltó sobre su cuello con un movimiento acrobático y, en un parpadeo, desapareció de nuevo, dejando al tercer clon fuera de combate. Los 3 reflejos finales, Nagato 1, 4 y 5, comprendieron que la dispersión era su ruina y se reagruparon en el centro exacto del cráter, formando un triángulo defensivo. El Nagato original salió disparado desde los restos del bosque, impulsado por las turbinas del camino Asura a una velocidad sónica. Los 3 clones, en un último esfuerzo coordinado, intentaron repetir su técnica inicial. Cargaron simultáneamente sus mejores ataques de elemento fuego para crear un nuevo sol en miniatura. Sin embargo, Nagato no se detuvo. Atravesó la llamarada masiva, protegiéndose con una capa mínima de chakra, y su cola metálica se lanzó hacia la formación enemiga como un látigo de acero. Los clones saltaron para evitar ser rebanados, pero el original ya había previsto la trayectoria. Impulsado por un estallido de sus propulsores, interceptó al Nagato 5 en pleno aire. Lo sujetó con una fuerza bruta y lo arrastró contra el suelo, dejando una profunda estela de piedra y barro mientras lo deslizaba por decenas de metros. Con un movimiento seco, lo alzó hacia el cielo y, usando 4 de sus brazos adicionales, lo envolvió en una lluvia de misiles teledirigidos que detonaron en cadena, disolviendo a la quinta copia. Los últimos 2, el Nagato 1 y el 4, aterrizaron con los receptores de chakra negros brotando de sus palmas, lanzándose en un ataque suicida contra el cuerpo original mientras este frenaba su avance. Nagato no retrocedió. Con una agilidad que su antiguo cuerpo jamás habría soñado, sujetó los brazos de ambos atacantes, rompiéndoles las muñecas con la fuerza de sus extremidades adicionales. Con sus brazos izquierdos, inmovilizó al Nagato 1 mientras su cola metálica atravesaba el pecho del clon, terminando el trabajo. Simultáneamente, con sus brazos derechos, aferró al Nagato 4 por la garganta, alzándolo del suelo. El segundo brazo derecho se transformó una vez más en un cañón de chakra.
A escasos centímetros del rostro de su copia, Nagato liberó la descarga final, borrando al último clon y devolviendo el silencio absoluto al campo de batalla. Nagato se quedó solo en el centro del páramo, con el vapor saliendo de sus extremidades mecánicas y el Rinnegan brillando intensamente bajo la lluvia que volvía a caer con fuerza. Estaba exhausto, pero su sonrisa era la de un hombre que acababa de redescubrir su propio poder. La transformación se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de vapor y metal fundido. Las piernas de Nagato, aún en proceso de adaptación a su nueva masa muscular, cedieron finalmente. Cayó de espaldas sobre el lodo, con la mirada clavada en el cielo plomizo y una respiración errática que quemaba sus pulmones. No estaba mal para alguien que, hasta hace apenas unas horas, no era más que un cadáver andante sostenido por cables. Mientras recuperaba el aliento, su mente comenzó a trabajar con una frialdad matemática. Puso su fuerza actual en una balanza frente a los poderes activos en el mundo y llegó a una conclusión inquietante: los únicos capaces de someterlo ahora mismo serían Ashirama Senju, si estuviera vivo, y aquel hombre llamado Migui. Para ellos, este despliegue de poder no sería más que un calentamiento. Necesito un ojo en Konoha, pensó Nagato, apretando los dientes. Un espía que me informe diariamente de la ubicación de Guji Naruto. Sus visiones le habían susurrado una sospecha amarga: Obito y Zetsu lo habían enviado a la hoja en su otra vida precisamente el día en que el 9 colas no estaba. ¿Fue un error de cálculo o un intento deliberado de debilitarlo? No confiaba en las sombras que lo rodeaban. Ya no. Dentro del camaleón, Conan había sido testigo de la danza destructiva. Aunque la molestia inicial por haber sido apartada del combate aún vibraba en su pecho, tuvo que rendirse ante la evidencia: había sido la decisión correcta. Al ver a Nagato controlar el Rinnegan sin que éste devorara su vitalidad, comprendió que su compañero era, ahora sí, inigualable. Inconscientemente, apretó los puños. Una emoción eléctrica, mezcla de alivio y orgullo, la recorrió entera. El camaleón, siguiendo la orden mental de su amo, abrió las fauces y liberó a la mujer justo cuando el silencio regresaba al páramo. Conan desplegó sus alas y voló hacia el centro del cráter. Nagato, aún tendido, sintió cómo el chakra del clon de Ashirama fluía a través de la conexión con la estatua, reponiendo sus reservas a una velocidad espantosa. Se sentía renacido. Miró las nubes y suspiró, invadido por una realización absoluta. Con este cuerpo, la muerte ya no era una posibilidad cercana. Sin embargo, su percepción captó algo. Una presencia viscosa a unos kilómetros. Zetsu Negro lo había grabado todo antes de hundirse en la corteza de un árbol para informar a su maestro. ¿Has dominado por completo el poder del Rinnegan? La voz de Conan, cargada de una alegría que no podía ocultar, lo trajo de vuelta. Nagato asintió desde el suelo, cerrando los ojos un instante. Sabía que tendrías éxito, dijo ella con una sonrisa vibrante. ¿Puedes caminar o quieres que te cargue de nuevo? Puedo caminar, respondió él, levantándose con una lentitud majestuosa. Volvamos. Al cruzar los límites de Amegakure, la escena que los recibió fue de un caos absoluto. El sol artificial de la batalla y los temblores de tierra habían sumergido a la ciudad en un pánico ciego. Sin noticias de su dios o su ángel, los civiles y shinobis habían caído en una anarquía frenética. Nagato observó la muchedumbre con una mezcla de lástima y frialdad. Comprendió su error. Los había acostumbrado tanto a su protección absoluta que, ante su ausencia, el país se desmoronaba en minutos. Era una dependencia que tomaría años corregir. Por ahora, el status quo era necesario. Aún no era un ser omnipotente, pero una vez fuera el Jinchuriki del 10 colas, el miedo sería irrelevante. Conan, por favor, murmuró Nagato. Ella no necesitó más instrucciones. Alzó el vuelo y, con un batir de sus alas de papel, lanzó una ráfaga de aire que barrió las calles, obligando a todos a detenerse. Al ver la silueta del ángel recortada contra la lluvia, el pánico se evaporó instantáneamente. Los ciudadanos recuperaron la compostura, regresando a sus labores como si la histeria colectiva nunca hubiera ocurrido. Cuando Conan descendió de nuevo a su lado, su rostro recuperó la máscara de serenidad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Esperar, respondió Nagato, encaminándose hacia la torre principal. Y buscar algo de comer. No iba a admitirlo en voz alta, pero su nuevo cuerpo Uzumaki estaba despertando una de las consecuencias de la vitalidad extrema, un hambre insaciable que exigía combustible para mantener su cuerpo en marcha. A cientos de kilómetros de allí, en la opresiva y gélida penumbra del escondite subterráneo de Madara, la atmósfera era radicalmente opuesta.
Obito observaba en silencio la proyección visual que Zetsu Negro reproducía desde su memoria. El enmascarado contempló el cataclismo de energía púrpura, la fluida metamorfosis del camino Asura y la aniquilación metódica de las 5 copias perfectas. Obito apretó los puños con tanta violencia que sus nudillos crujieron. La cruda realidad le cayó como una losa. Un enfrentamiento frontal era un suicidio. Con Nagato en la cúspide absoluta de su poder físico y marcial, el Uchiha se vio obligado a tragarse su orgullo, aceptando que a partir de ese momento tendría que adoptar una postura mucho más pasiva y cautelosa. ¿Y si vas por tu otro ojo a Konoha? Siseó de pronto Zetsu Negro, fundido en la pared de piedra, su voz destilando un pragmatismo cortante. Kakashi Ataque lo tiene. Con ambos Sharingan, tu poder espacial estaría completo. Obito no apartó la vista de las imágenes residuales del combate. Negó lentamente con la cabeza, su único ojo visible brillando inescrutable tras la espiral naranja. No es necesario, sentenció con voz seca. En el fondo, Obito se aferraba con una terquedad desesperada a la esperanza de que aún podía manipular la mente de Nagato, convencido de que los viejos ideales y el dolor del pasado seguían ahí. Zetsu Negro no insistió, pero sus ojos amarillos se entrecerraron, escrutando a Uchiha con un profundo desdén interno. Se preguntó por qué Obito se negaba a dar ese paso lógico. Con el doble Kamui activo, existía una posibilidad, aunque remota y dudosa, de rivalizar con la fuerza del Uzumaki. Sin embargo, la entidad apartó rápidamente ese pensamiento. Si Obito decidía pecar de arrogante, poco importaba. Zetsu Negro comenzó a trazar nuevas rutas en su inmenso tablero mental, planeando cómo infiltrarse en la psique de Nagato y manipularlo directamente si éste decidía salirse por completo de su control. Después de todo, imperios milenarios habían caído y reencarnaciones divinas se habían matado entre sí bajo su diseño. Madara, Obito, Nagato, todos eran simples piezas en el tablero. Él era el único y verdadero arquitecto de este mundo. 2 días después de la devastadora batalla interna en Amegakure, el sol comenzaba a hundirse tras las dunas del país de los ríos. El aire, denso y cargado de estática, fue rasgado por un grito que rompió el monótono silbido del viento. Gaara. El alarido de Naruto resonó con una fuerza que espantó a las aves de carroña cercanas. A lo lejos, una figura tambaleante avanzaba por el pasto seco, justo en la línea donde el bosque comenzaba a ceder ante la arena. Era Gaara. Su túnica estaba hecha jirones y su rostro, usualmente impasible, reflejaba un agotamiento que llegaba hasta los huesos. Antes de que el Kazekage pudiera articular palabra, una mancha naranja lo embistió a toda velocidad. Naruto lo tacleó con tal ímpetu que ambos terminaron rodando por el suelo. El Jinchuriki de la hoja apretaba los hombros de su amigo, riendo y gritando al mismo tiempo, con lágrimas de puro alivio desbordando sus ojos azules. Gaara, sorprendido por el contacto físico pero extrañamente reconfortado, simplemente dejó que su cabeza descansara contra la tierra, cerrando los ojos. Sakura Haruno dejó escapar un suspiro que parecía haber contenido durante días. Una sonrisa radiante iluminó su rostro mientras guardaba el kit médico de emergencia. Ver a Gaara regresar con vida de las manos de Akatsuki era, estadísticamente, un milagro. Kakashi Ataque, se levantó la banda protectora, desactivando su Sharingan. Su mirada era cálida, pero su mente de estratega ya estaba trabajando a 1000 por hora. Algo no cuadra, pensó. Akatsuki no es una organización que cometa errores de este calibre. Chilló la anciana se mantuvo apartada, con las manos ocultas en sus mangas. Tras el alivio inicial de ver a su líder a salvo, una sombra de sospecha oscureció su semblante. Sus ojos, nublados por décadas de cinismo político, escrutaban a Gaara con una frialdad analítica. Mientras Sakura se acercaba para realizar un chequeo rápido, Chiyo se interpuso con la autoridad de una matriarca. Es un alivio que sigas respirando, Kazekage, dijo Chiyo, su voz seca como el desierto. Pero debemos ser pragmáticos. Akatsuki no es una institución de caridad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te dejaron ir? Gaara se incorporó con la ayuda de Naruto, sintiendo el peso del vacío en su interior. Miró a Chiyo y luego a sus manos, que aún conservaban rastro del frío de la caverna. No me dejaron ir, anciana Chiyo, respondió Gaara con una voz ronca. Simplemente, se detuvieron. Shukaku sigue conmigo, susurró Gaara, causando un jadeo colectivo. Pero es diferente. Está pequeño, debilitado. Han robado su poder, pero han dejado su esencia aquí. Y eso es todo lo que sé, concluyó el pelirrojo. Durante esos 2 días, Nagato no estuvo de brazos cruzados.
Avanzaba a una velocidad vertiginosa, saltando de rama en rama a través del denso follaje en dirección al país del rayo, con su objetivo fijo en la Jinchuriki del dos colas. Conan volaba a la par, una sombra silenciosa que descendió con elegancia en cuanto llegaron a las afueras de la bulliciosa ciudad bajo la jurisdicción de Yuji Tonii. Supongo que ya no seremos sutiles, comentó Conan, observando las imponentes estructuras de la aldea. Debemos ser rápidos, respondió Nagato. Pero aún no nos conviene convertirnos en el enemigo absoluto de todas las grandes naciones aún. Con un movimiento fluido, el pelirrojo trazó un sello manual. 3 clones de sombra se materializaron a su lado en una nube de vapor. Sé que no te gusta quedarte al margen, pero tu misión será interceptar y retener a los refuerzos, le indicó Nagato a su compañera, antes de dirigirse a sus copias. No es necesario masacrarlos ni destruir la aldea. Solo hagan ruido. Atráiganla. Conan asintió, fundiéndose con la penumbra de los árboles, mientras los 3 clones saltaban hacia los tejados fronterizos. En cuestión de segundos, el caos estalló. Utilizando los propulsores y el armamento del camino Asura, las copias comenzaron a disparar ráfagas de misiles contra los muros perimetrales y estructuras vacías. Las explosiones sacudieron los cimientos del pueblo, enviando densas columnas de humo negro hacia el cielo plomizo. En la torre más alta, Yuji Tonii detuvo abruptamente su papeleo. El estruendo hizo temblar el suelo bajo sus pies. Al asomarse al ventanal y ver el fuego recortándose contra su ciudad, los ojos se le afilaron con furia depredadora. ¿Quién sería tan imbécil como para atacar mis dominios? Se preguntó, destrozando el vidrio de una patada y lanzándose al vacío. La Jinchuriki se movió como un relámpago azul por los tejados. De pronto, su mirada interceptó a un intruso inusual. Un hombre pelirrojo con 3 rostros inexpresivos y una pesada cola metálica ondeando a su espalda. Tú, siseó Yujito con voz sombría. En lugar de atacar, el clon de Asura giró sobre sus talones y corrió a toda velocidad hacia las afueras del pueblo, adentrándose en un claro del bosque. Yujito lo persiguió de cerca, lista para destrozarlo, hasta que el clon se detuvo abruptamente junto a otra figura idéntica. Buen trabajo, murmuró el Nagato original. Tras cumplir su propósito, la copia se disipó en una nube de humo blanco. Yujito frenó en seco, reconociendo al instante el inconfundible patrón de nubes rojas en la capa negra. Ya veo, Akatsuki, murmuró ella, tronándose los dedos con una sonrisa arrogante. Bueno, la verdad es que necesitaba desestresarme. Sin dudarlo, liberó su chakra, transformándose parcialmente mientras un aura de llamas azules espectrales envolvía su cuerpo. Oculta en la copa de un árbol cercano, Conan observaba la escena con absoluta quietud. Nagato ya había captado la atención de la presa, alejándola del peligro civil. Yujito inició la ofensiva desatando un rugido sónico. Las ondas de choque barrieron el claro, levantando la tierra, pero Nagato apenas se cubrió los oídos con una mueca de ligera molestia. Aprovechando la apertura, la kunoichi se abalanzó hacia él con sus garras extendidas. Lanzó un zarpazo transversal diseñado para decapitarlo, pero el golpe se detuvo en seco. Un tercer brazo mecánico, brotado del costado de Nagato, aferró su muñeca con una fuerza abrumadora. Antes de que Yujito pudiera sofocar un grito de sorpresa, el Uzumaki tiró de ella hacia sí y le conectó una patada brutal en el abdomen que la mandó a volar hacia la espesura del bosque. En ese instante, los refuerzos de Kumogakure irrumpieron en el claro. 200 shinobis de élite, viendo a su líder en peligro, cargaron en un ataque frontal masivo, con sus espadas crepitando cargadas de chakra de elemento rayo. Nagato soltó un suspiro ante la nueva molestia. Se dio la vuelta, tejió una secuencia de sellos a una velocidad borrosa y exhaló un huracán masivo. El elemento viento barrió el terreno por completo, levantando a los 200 shinobis del suelo como si fueran hojas secas y arrojándolos de vuelta al interior de los muros de la aldea, neutralizándolos de golpe sin derramar una sola gota de sangre. Al girarse de nuevo hacia el bosque, una gigantesca bola de fuego azul devoraba los árboles, dirigiéndose directamente hacia él. Nagato simplemente extendió su mano derecha. El camino preta entró en acción, arremolinando ese mar de llamas espectrales y absorbiéndolo en su palma hasta no dejar más que chispas. Pero Yujito era una cazadora experta. Aprovechando la distracción visual, emergió del suelo justo a los pies del pelirrojo, lanzando una mano con garras afiladas directamente hacia su rostro. Nagato reaccionó con una velocidad inhumana, atrapó su mano en el aire, entrelazó sus dedos con los de ella con un agarre de hierro y, forzando las articulaciones de la chica, la obligó a completar una secuencia de sellos conjunta. Suiton.
Daibakufu no Jutsu, gran catarata de agua, sentenció Nagato. Un torrente masivo de agua estalló entre los dos, arrojándolos en direcciones opuestas. Mientras la corriente la arrastraba chocando con todo, Yujito intensificó su manto de llamas azules, evaporando miles de litros de agua en un parpadeo y sumergiendo el campo de batalla en una niebla densa y asfixiante. Nagato saltó con elegancia hacia el centro del vapor y liberó un pulso diminuto de Shinra Tensei para despejar su campo visual. No hubo respiro. Desde la bruma, Yujito desató su katón. Matatabi no Abashira. Una inmensa columna de fuego azul en espiral rugió hacia el Uzumaki. Nagato alzó ambas manos. Shinra Tensei. La fuerza repulsiva divina chocó contra el pilar de fuego. La colisión fue tan violenta que las llamas se dispersaron hacia los cielos y los gruesos árboles del claro fueron arrancados de raíz, destrozando el terreno. Buscando desesperadamente un ángulo ciego, Yujito recurrió a su velocidad máxima, convirtiéndose en un borrón azul que zigzagueaba alrededor de su enemigo. Sin embargo, una gota de sudor frío resbaló por su frente. Nagato no se movía de su sitio, pero su cabeza giraba con una precisión milimétrica, sus fríos ojos anillados siguiendo cada uno de sus movimientos sin el más mínimo esfuerzo. Maldita sea, puede ver todo lo que hago. Pensó ella frenando sobre una rama rota. Oye, Matatabi, estás muy callada. ¿Qué hacemos? Hay que rendirnos, resonó la voz gruesa del Bijulu en su mente. Yujito se quedó inmóvil, esperando que fuera una broma. Al notar la pesada y absoluta seriedad de la bestia, un escalofrío le heló la sangre. ¿Qué? ¿Te volviste loca? No estarás hablando en serio. Escucha, mocosa, hay fuerzas en juego que no comprendes. Algo terrible le ocurrió a Luna Cola, y estoy segura de que este sujeto es el responsable. Además, siento algo demasiado familiar. Enfrentarlo hoy es un suicidio. Es mejor rendirse para poder luchar otro día. Yujito apretó los dientes. Había convivido lo suficiente con el Dos Colas para saber que el orgullo de la bestia era inmenso. Si Matatabi sugería la rendición, el peligro era absoluto. Analizó la situación. El enemigo la había alejado deliberadamente de la aldea para evitar bajas civiles, un rasgo inusual en un terrorista. Pensó en guiarlo hacia la caverna donde solía acorralar a sus presas, pero la idea de encerrarse bajo tierra con ese tipo le revolvió el estómago. Decidió apostar por la intimidación. Cayó de pie frente a Nagato, irguiéndose con una postura altiva y arrogante, enmascarando su terror. ¿Acaso sabes quién soy? Espetó ella, cruzándose de brazos. Te estás burlando de mí. Soy la Jinchuriki del Dos Colas. Una de las kunoichis más letales de este mundo. La heroína de Kumogakure. Nagato la observó en silencio. El contraste entre el inmenso poder que portaba y su actitud casi infantil le hizo soltar un suspiro cansado. Te das demasiada importancia, sentenció el pelirrojo con voz imperturbable. El poder que te adjudicas con tanto orgullo es completamente insignificante ante el poder que yace en mi mano derecha. Ambos se sostuvieron la mirada en un silencio cortante. Y de un instante a otro, el mundo físico se desvaneció. Yujito parpadeó, descolocada al encontrarse repentinamente en el vasto y oscuro espacio mental de su sello. Frente a ella, alzándose con una calma imponente ante la inmensa gata de fuego azul, estaba Nagato. Esos ojos, murmuró Matatabi. La bestia tembló. Por un segundo efímero y sobrecogedor, la silueta mítica de Agoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos, se superpuso sobre la figura del Uzumaki. Nagato alzó la vista hacia el demonio de llamas y habló, su voz cargada de un eco que trascendía el tiempo, repitiendo las últimas palabras que el sabio les había dedicado milenios atrás. Incluso cuando estén lejos los unos de los otros, siempre estarán juntos. Algún día se convertirán en uno solo, con nombres diferentes, y con formas distintas a las que tienen ahora. Y a diferencia de cuando estaban dentro de mí, serán guiados por el camino correcto. Busquen el verdadero significado del poder. Instintivamente, la imponente bestia con cola agachó la cabeza y se agazapó en el suelo, mostrando una sumisión absoluta. Yujito corrió hacia su compañero, horrorizada. Matatabi. ¿Qué demonios estás haciendo? Nagato, ignorando por completo la existencia de la kunoichi, extendió una mano hacia el gigantesco felino. Voy a crear un nuevo mundo. Y te necesito para hacerlo. Toma todo de mí, respondió Matatabi con voz resignada, asumiendo que su destino ineludible era volver a ser subyugada y encadenada en las entrañas de la estatua Jero. Al notar el tono de sacrificio definitivo en la bestia, la mirada de Nagato se suavizó ligeramente. Tranquila. Solo tomaré una fracción de tu poder.
Y cuando despunte el nuevo amanecer, te lo devolveré. Serás libre. Los inmensos ojos de Matatabi se abrieron de par en par, impactados por una piedad que no esperaba de un portador del Rinnegan. Está bien, toma todo lo que necesites, papá. Yujito, que ya hervía de rabia por haber sido tratada como un fantasma en su propia mente, sintió que la mandíbula se le desencajaba. ¿Acaba de llamarlo, papá? Pensó, al borde de la histeria. En el mundo real, Conan observaba desde las sombras cómo los dos combatientes permanecían de pie, estáticos y con los ojos perdidos. La tensión abandonó los hombros de la peliazul en cuanto vio que los dedos de Nagato comenzaban a moverse lentamente. Dentro del sello, Matatabi giró su inmenso rostro hacia su portadora con el ceño fruncido. Haz todo lo que él te ordene, le advirtió el Biju con un gruñido bajo, antes de añadir con un destello de rebeldía ancestral. Pero asegúrate de que su satisfacción sea efímera. Con un impulso mental, la bestia expulsó violentamente la conciencia de la chica de aquel plano. Yujito abrió los ojos de golpe bajo la lluvia real, llenando sus pulmones de aire mientras clavaba en Nagato una mirada cargada de un odio profundo e inextinguible. Nagato la observó con su habitual inexpresividad. Quédate ahí y no te muevas, ordenó con una frialdad absoluta, antes de darse la vuelta y caminar a paso lento hacia la densa oscuridad del bosque. Yujito, con los dientes apretados hasta hacerlos crujir, se vio forzada a obedecer. Un temblor repentino sacudió la tierra bajo sus pies, haciéndola tambalearse. ¿Qué demonios? Espetó. De pronto, desde las mismas sombras en las que Nagato había desaparecido, una gruesa cadena de chakra salió disparada como una víbora letal. La cadena impactó de lleno en el pecho de Yujito. Sintió como si 1000 dagas la hubieran atravesado de golpe. Sofocó un jadeo agónico mientras veía con absoluto horror cómo la inmensa silueta espectral de Matatabi era arrastrada fuera de su cuerpo. En su mente febril, la Kunoichi maldijo a su Biju, convencida de que la había vendido a ese monstruo al que instantes antes había llamado padre. Con un tirón violento, la cadena se retrajo hacia la oscuridad, llevándose consigo una cantidad colosal de chakra del dos colas. Yujito, que había estado haciendo contrapeso instintivamente para no ser arrastrada, perdió el equilibrio repentinamente y salió despedida en dirección contraria, rodando con brusquedad por el suelo húmedo. Oculto entre los árboles milenarios, Nagato se encontraba de pie sobre la imponente cabeza de la estatua Jero. El coloso abrió sus enormes fauces y engulló el flujo de chakra puro. En respuesta a la energía, uno de los 9 ojos de la estatua se abrió de golpe, emitiendo un rugido estridente y gutural que agitó violentamente las ramas circundantes. Satisfecho, Nagato le ordenó volver al subsuelo, y la inmensa mole comenzó a hundirse de nuevo en la tierra. Conan se materializó a su lado en un remolino de papel. ¿Estás bien?, preguntó ella. Nagato esbozó una leve sonrisa. Sí. Vámonos. Sin embargo, antes de que el dúo de la lluvia pudiera emprender la retirada, una voz temblorosa pero cargada de furia los detuvo. ¿Eso es todo?, bramó Yujito, poniéndose de pie a duras penas. Solo vienen a mi pueblo, lo destruyen, se llevan a Matatabi y simplemente se van. No lo permitiré. Voy a detenerlos. Nagato se giró lentamente, mirándola por encima del hombro. ¿Eres disciplinada?, concedió él con voz neutra. Pero confundes el deber con la existencia. Yo sirvo a un propósito, respondió Yujito, escutiendo las palabras con orgullo herido. Sí, y los propósitos terminan absorbiendo nuestra voluntad, replicó Nagato. Yo no soy libre, algo a lo que tú deberías aspirar. Yo soy la voluntad de Kumogakure. Gritó ella, encendiendo el poco chakra que le quedaba. No, la cortó Nagato, su voz cayendo como una sentencia irrefutable. Eres su herramienta. Yujito flexionó las piernas, dispuesta a lanzarse en un ataque suicida, pero una voz áspera y ahora notablemente más chillona resonó en su interior. Suficiente. Gruñó Matatabi, debilitada. Si vas contra él, tú nunca serás suficiente. Yujito se congeló. Miró fijamente el Rinnegan de Nagato, aquellos aterradores anillos que parecían absorber toda la luz del mundo. Por un instante, el peso de su propia leyenda cayó sobre ella. Era una heroína de Kumogakure, había ganado innumerables batallas y sobrevivido a lo imposible, pero de pronto su respiración se volvió errática y pesada. Sus rodillas cedieron, obligándola a caer al suelo. Creía que el sabio era solo un mito, murmuró, dejando escapar una risa amarga y rota. Su mente analítica comenzó a visualizar su futuro inmediato. Si regresaba en su situación actual, derrotada, con la mitad de su Biju robado y sin información útil sobre el atacante, conocía perfectamente la respuesta del Raikage.
El Raikage cerraría su inmensa palma alrededor de su cuello por haber fallado. Ella no le temía a la muerte, pero una cosa era no tenerle miedo y otra muy distinta era querer morir en vano. Tomó una decisión desesperada. No queda nada para mí aquí, sentenció, alzando la mirada hacia él. Iré con ustedes. Como desees, respondió Nagato sin un ápice de sorpresa. Se dio la vuelta y saltó hacia otra rama, perdiéndose en la neblina con Conan siguiéndolo de cerca. Yujito se puso en pie y fue tras ellos. Mientras avanzaba entre las sombras, su rostro se contrajo en una mueca de odio puro, jurándose a sí misma que esta humillación no quedaría así. Mientras tanto, en las frías y opresivas profundidades de Konoha, Danzo Shimura se encontraba en el corazón de la base de raíz. En su única mano visible, sostenía un pequeño pergamino que un inusual cuervo negro le había entregado minutos antes. Itachi, susurró el viejo halcón de guerra, entrecerrando su ojo. Su mente analítica comenzó a diseccionar el motivo por el cual el exiliado Uchiha lo contactaría precisamente ahora. Al leer el contenido, las piezas encajaron de inmediato. El mensaje advertía que en 13 días, Orochimaru se reuniría con 2 miembros de la organización Akatsuki en el puente del cielo y la tierra. Danzo hizo un ejercicio mental rápido. ¿Por qué Itachi le confiaría esta información a él y no a los canales oficiales? La respuesta era simple. Hiruzen estaba muerto, Jiraiya era un idealista demasiado sentimental, y respecto a Tsunade, Danzo estaba totalmente convencido de que la imprudencia y la boca suelta de esa mujer terminarían volando la aldea por los aires algún día. Luego, analizó el beneficio oculto para el remitente. Recordó que el menor de los hermanos, Sasuke, estaba en las garras de su antiguo aliado, Orochimaru, y con cada día que pasaba, el joven se acercaba más a convertirse en el recipiente perfecto para el Sannin. Ese maldito Uchiha quiere usar a mi raíz como carne de cañón, concluyó Danzo con una media sonrisa desprovista de humor. Espera que hagamos su trabajo sucio, que eliminemos a Orochimaru y así salvemos indirectamente a su hermano menor. Aún sabiéndolo, la oportunidad de comunicarse con el Sannin desertor era demasiado estratégica para dejarla pasar. Danzo hizo un gesto seco con la mano, y un Anbu emergió en silencio desde el rincón más oscuro de la sala. Quítate la máscara. El soldado obedeció sin emitir sonido, revelando un rostro pálido y vacío de toda emoción. Eras ahí. Tengo una misión para ti, sentenció el líder de raíz. Itachi había omitido deliberadamente cualquier mención sobre la nueva imagen del líder de Akatsuki. El Uchiha sabía perfectamente que, si la hoja descubría la existencia del mítico Rinnegan en un hombre en la cúspide de su poder físico, Tsunade o el propio Danzo entrarían en pánico y lanzarían ejércitos enteros a una masacre casi segura. Itachi había decidido proteger a su aldea con el velo de la ignorancia, dándose tiempo para recopilar más información sobre este nuevo panorama. Mientras las intrigas se tejían bajo tierra, en la superficie de la aldea el sol comenzaba a cederle su trono en el cielo a una luna pálida. Las inmensas puertas de Konoha recibieron al equipo Kakashi tras su larga travesía. Naruto Uzumaki caminaba al frente, con el pecho inflado y una sonrisa de satisfacción que le iluminaba el rostro. Gaara estaba vivo. Aunque el Kazekage había confesado que el Shukaku se sentía extrañamente mermado, habiendo perdido la mitad de su poder de una forma que desafiaba toda lógica, lo importante para el rubio era que su amigo seguía respirando. Naruto pensó en Chiyo. Dado que Nagato había extraído solo una fracción de la bestia, dejando a Gaara con vida, la matriarca de la arena nunca tuvo la necesidad de usar su jutsu de reencarnación de la propia vida. Sin ese sacrificio definitivo, Chiyo no experimentó ningún viaje de redención espiritual. Seguía siendo la misma anciana cínica de siempre, escrutando los muros de la hoja con una actitud desconfiada y profundamente anti-Konoha. Naruto, alejó la pesada materia diplomática de lado, dejó escapar un suspiro exagerado y se llevó las manos a la nuca, estirando la espalda. Se giró hacia su compañera de equipo, sus ojos azules brillando con anticipación. Oye, Sakura-chan. Ahora que estamos de vuelta, ¿quieres que cenemos juntos para celebrar? Sakura lo miró de reojo. El cansancio del viaje y la tensión del regreso pesaban en sus hombros, pero la insistencia del rubio logró sacarle una sonrisa genuina. Claro, respondió la pelirrosa, cruzándose de brazos y alzando una ceja. Si tú pagas. La enorme sonrisa de Naruto vaciló. Con un movimiento casi robótico, metió la mano en su bolsillo y sacó a Gama-chan, su inseparable monedero con forma de rana. Al abrirlo, el interior estaba tan plano y desnutrido que casi parecía soltar un lamento. Una gota de sudor frío resbaló por la nuca de Uzumaki. Cerró el monedero rápidamente y soltó una risa nerviosa.
¿Sabes qué? Mejor hagamos otra cosa, murmuró, completamente derrotado por su propia economía. La luna había alcanzado su cenit, bañando el denso bosque con una luz pálida y fantasmal. Bajo la copa de un árbol, Conan abrió los ojos de golpe, con la respiración ligeramente agitada. Parpadeó en la penumbra, asimilando su entorno hasta que el ritmo de su corazón se estabilizó. No era un sueño. La pesadilla de los últimos años, esa donde despertaba solo para ver a Nagato consumiéndose en una silla de soporte vital, tosiendo sangre y perdiendo su humanidad, finalmente había terminado. Desde que Nagato había recuperado su movilidad y su vitalidad, Conan se había permitido el lujo casi olvidado de dormir profundamente. Sin embargo, el trauma era una cicatriz profunda. El miedo irracional a despertar y descubrir que esta nueva paz era solo una ilusión seguía acechando en su subconsciente. Entonces, el suave murmullo de una voz rompió el silencio de la madrugada. Luego de eso, tuve que arrastrar los cuerpos de mis padres yo mismo para poder enterrarlos. La voz de Nagato era serena, desprovista de autocompasión, pero cargada de una melancolía asfixiante. Conan alzó la vista con sigilo hacia el origen de la conversación. A unos metros de distancia, la luz anaranjada de una pequeña fogata delineaba las siluetas de Nagato y Yujito Niri. Yujito, mirando fijamente las brasas. El fuego se reflejaba en sus ojos, suavizando por un instante su fiereza habitual. Debió ser duro, respondió la kunoichi de la nube, su tono despojado de la hostilidad de la batalla. He sido huérfana toda mi vida, así que no entiendo del todo lo que tuviste que sentir. Pero, tener algo tan valioso y que te lo arrebaten de golpe, debió ser un dolor indescriptible. Nagato no la miró de inmediato. Sus ojos anillados permanecían clavados en el crepitar de la madera que se consumía, como si en el fuego pudiera ver los fantasmas de su pasado. Suena tan hermoso, continuó Yujito, casi en un susurro, dejando entrever una vulnerabilidad inusual. Que alguien se preocupe genuinamente por ti. Suena como algo completamente fuera de este mundo. Lo fue, concedió Nagato. Y en esas dos palabras, Conan pudo escuchar el eco de aquel niño asustado que lloraba bajo la lluvia incesante de Amegakure. Yujito giró el rostro para observarlo, analizando sus facciones. Es extraño, murmuró ella. A pesar de ser alguien capaz de irrumpir en una gran nación y alterar todo con tu sola presencia, suenas con una tranquilidad absoluta. Suenas tan vivo. Nagato apartó la mirada de las llamas y se encontró con los ojos de su prisionera. Puede que, más adelante, pienses de otra manera sobre mí. Esa advertencia silenciosa pareció romper el efímero puente de empatía que se había formado entre ellos en la oscuridad. Yujito endureció el gesto de inmediato, irguiendo la espalda y recuperando esa postura altiva y orgullosa que la definía como el arma perfecta de Kumogakure. Que conversemos no cambia absolutamente nada, sentenció ella, con la voz cargada nuevamente de veneno y orgullo herido. El odio que siento hacia ti sigue intacto. No tiene por qué cambiar, respondió Nagato con una naturalidad pasmosa. Ambos se sostuvieron la mirada en un silencio denso y prolongado, iluminados únicamente por las brasas que se negaban a morir. Al día siguiente, en Konoha, Danz Shimura había decidido que no jugaría el juego de Itachi bajo sus reglas. Enviar a sus hombres de raíz en una misión en solitario que podría terminar en una masacre a manos de Orochimaru era un desperdicio. Era mucho más inteligente informar a la quinta Hokage sobre la reunión en el puente del cielo y la tierra. Dejaría que Tsunade armara el grupo principal de búsqueda y él simplemente ofrecería a Sai como apoyo. Si la misión tenía éxito, logrando contactar al Sannin o asesinarlo, Raiz ganaba. Si la misión fracasaba y terminaba en desgracia, usaría el desastre político en contra de Tsunade para debilitar su posición. Era una situación donde él siempre ganaba. En la oficina de la Hokage, el silencio era absoluto. Shizune, Kakashi y Sakura, que se encontraban allí entregando reportes de rutina, quedaron boquiabiertos al escuchar la información que el viejo halcón de guerra acababa de soltar. Tsunade, tras la sorpresa inicial, endureció su rostro con una mirada analítica. Supongo que no me dirás de dónde sacaste exactamente dicha información, ¿verdad? Inquirió, cruzando los dedos sobre su escritorio. Danz permaneció inexpresivo, como una estatua de hielo. Contactaré a Jiraiya de inmediato, decidió la rubia, dispuesta a movilizar a su mejor rastreador. No hay tiempo, la cortó Danz con voz monótona y seca. A no ser que planees enviar a todos los ninjas disponibles de la aldea a buscar por todos los baños de mujeres del mundo, te sugiero que borres esa idea. Tsunade apretó los puños, a punto de gritarle para defender a su excompañero, pero Danzo no le dio la oportunidad.
Avísame cuando hayas reunido al grupo de búsqueda. Te enviaré a uno de mis mejores hombres como apoyo. Sin dejar espacio para objeciones, dio media vuelta y salió de la oficina de la Hokage, con el sonido de su bastón marcando el ritmo de su victoria. Mientras Danz caminaba por los pasillos poco iluminados del edificio administrativo, se detuvo de golpe. «Sal de ahí, niña», ordenó al aire. El espacio pareció ondularse y una sonriente Anko Mitarashi deshizo su jutsu de camuflaje, recostada casualmente contra la pared. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó el jefe de raíz. Anko, manteniendo su actitud juguetona y descarada, se encogió de hombros. «Lo suficiente, y estoy dentro». Danz la miró de reojo. «No olvides tu posición de Chunin especial», la cortó con un desdén palpable, enfatizando la última palabra como si fuera un insulto, y volvió a retomar su camino. La sonrisa de Anko se borró por un segundo, revelando la oscura sombra de su pasado, pero rápidamente volvió a sonreír. Con pequeños y rítmicos saltitos, se dirigió hacia la oficina de la Hokage Anko, pateó la puerta con fuerza y gritó. «Hokage-sama». Kakashi y Shizune, conociendo perfectamente a la domadora de serpientes y adivinando a qué venía, se dirigieron de inmediato a la ventana del fondo, fingiendo limpiarla con una concentración absoluta para no involucrarse. Tsunade hizo una mueca, mirándolos de reojo mientras los maldecía en su mente. Traidores. Sakura, por su parte, solo observaba la escena totalmente confundida. Anko se detuvo en medio de la habitación, puso las manos en sus caderas y proclamó. «Quiero ir a la misión de búsqueda de Orochimaru». Tsunade dio un suspiro profundo, buscando las palabras correctas para no sonar hiriente. Sabía que Anko tenía cuentas pendientes muy personales con el Sannin y no sabía de lo que sería capaz si se dejaba llevar por la venganza. «Escucha, Anko. Eres una parte importante de la aldea, pero esta misión es de vital importancia y extrema delicadeza. Como sabrás, Sasuke Uchiha está bajo la sombra de Orochimaru, y si logramos capturarlo podremos». Anko, que había dejado de escuchar desde el momento en que Tsunade usó su tono de política, empezó a rebuscar entre los pliegos de su abrigo beige. Con un movimiento rápido, sacó una pequeña bolsa que contenía los infames y deliciosos dulces de castañas asadas, los mismos que Naruto y Shizune usaban como soborno definitivo, y la lanzó al escritorio. Tsunade se detuvo a mitad de su discurso. Miró la bolsa. Luego miró a Anko. Tosió un par de veces, aclarando su garganta, mientras acercaba la bolsa de dulces hacia ella con un movimiento sutil. «Aunque, viéndolo desde esta nueva perspectiva, tú conoces bien a Orochimaru. Tal vez tu presencia sea muy útil para el éxito de la misión», sentenció la Hokage con total seriedad. Detrás de ella, Kakashi, Shizune y Sakura cayeron de espaldas al suelo, derrotados por el descaro de su líder.